Listo. Y amortización se le llama principalmente a la cuenta que existe en el balance que se llama gastos de organización. A esta se le llama amortización, a los gastos de organización. Anteriormente existía una cuenta que se llamaba gastos de instalación. Sin embargo, pues ya hubo modificaciones en el impuesto sobre la renta y en nuestras contabilidades, que ahora solo utilizamos una cuenta que se llama gastos de organización. ¿Cómo se crea esta cuenta de gastos de organización? Pues ya lo vimos en algunos ejercicios. La cuenta de gastos de organización es cuando nosotros creamos la empresa y estamos realizando diferentes gastos para su creación. Por ejemplo, la habilitación de libros contables, pues eso es un gasto de organización inicial. Ya los siguientes ya no. Eh, a veces el primer alquiler de local o, o el depósito en garantía o algún otro gasto que tengamos que sufrir, por ejemplo, la habilitación de la cuenta contable, de la cuenta monetaria, perdón. Todos esos se le llaman gastos de organización. Entonces, esa cuenta de gastos de organización se amortiza. ¿Qué diferencia hay entre depreciación y amortización? Bueno, en la depreciación nosotros vamos bajando cierta cantidad de porcentaje que nos establece la ley por ese desgaste que está sufriendo el activo. Y la amortización es que nosotros vamos a ir registrando cuotas año con año para ser deducible de impuestos sobre un valor que al final del tiempo tiene que estar totalmente a cero. Las depreciaciones no siempre van a quedar a cero los activos. Y aquí ya me voy a entrar un poquito más a lo fiscal. Vamos a leer un poquito el tema para que lo vayamos desglosando. Uno de los ajustes de mayor importancia son las depreciaciones y amortizaciones. ¿Pero qué son las depreciaciones y amortizaciones? Depreciación es el desgaste que sufren los activos tangibles de una empresa. En el diccionario de la Real Academia Española nos dice lo siguiente: disminución del valor o precio de algo, ya con relación al que antes tenía, ya comparándolo con otras cosas de su clase. Yo tengo un vehículo de reparto, un pick-up XZ, marca Toyota, y me costó 65,000 quetzales. Año con año ha perdido su valor, su desgaste ha sido alto, y en el tercer año ya ese vehículo ya no me vale 65,000. En mis registros contables me vale 40,000. Ya perdió 15,000 quetzales. Pero en el mercado, otro vehículo de las mismas características del mismo año, su valor está en 50,000. ¿Qué diferencia hay? El uso, principalmente es el uso. Eso es lo que habla acá. Disminución de valor o el precio ya con relación al que tenía antes, ya comparándolo con otras cosas de su clase. Lo comparé con otro pick-up de las mismas características, del mismo modelo, el mismo año, etcétera, pero es diferente el valor por el desgaste que yo le estoy dando. Amortización. En palabras sencillas, es abonar y o registrar en partes pequeñas un saldo al gasto. El diccionario de la Real Academia nos dice: acción de amortizar, amortizar, recuperar o compensar los fondos invertidos en alguna empresa. Estamos recuperando ese dinero y lo estamos deduciendo de gastos. A diferencia de la depreciación, estamos perdiendo nosotros ese valor. Dentro del ámbito económico, el término depreciación es una deducción anual del valor de una propiedad, planta y equipo. Se utiliza para dar a entender que las inversiones permanentes de la planta han disminuido en su potencial de servicio. No solo lo estamos viendo del desgaste que está teniendo, sino el valor en el mercado que están teniendo estos activos. En la actual legislación fiscal, nos refiere ciertas reglas generales para que las depreciaciones de activos fijos y amortizaciones de activos intangibles sean deducibles para el cálculo de impuestos sobre la renta.
y estas son las siguientes. Que los activos fijos y activos intangibles, tales como marcas o derechos de autor, entre otros, sean propiedad del contribuyente. O sea, que para hacer deducible las depreciaciones en nuestros registros contables, todos los activos tienen que estar a nombre de la empresa o de la persona. Las marcas y patentes tienen que estar registradas a nombre de la empresa o de la persona, etcétera. Que sean utilizados en las actividades lucrativas que generen ingresos grabados. Hablábamos del vehículo. Dije vehículos para la venta, pero imagínense que el vehículo lo está usando el gerente general solo para el uso personal de ir y venir a su casita. Ese no es un vehículo que está generando ingresos. Según la SAT, al criterio personal yo diría sí. ¿Por qué? Porque sin el gerente general la empresa no se mueve. Sin el gerente general, la empresa no tiene las actividades, los análisis y los procesos para poder vender. Justificaciones. Todo va a depender de cómo la empresa lo presente. ¿Qué manda? ¿Quién habilitó su micrófono ahí? ¿O fue por error? Ok. Que las depreciaciones y amortizaciones se realicen por los porcentajes establecidos en la ley. Ok. Tenemos que leer la ley del impuesto sobre la renta en los artículos que hablan sobre las depreciaciones y amortizaciones. Ahí nos dan los porcentajes máximos que nosotros podemos deducir. La ley dice porcentajes máximos. Por ejemplo, en los vehículos es el 20%. O sea que yo hasta un 20% tengo para depreciar el vehículo año con año y registrarlo al gasto. Eso es lo que me permite la SAT. Pero ese es el máximo. Yo puedo venir y depreciar los vehículos en un 5% porque justifico mi razón de porque el vehículo no se va a meter a cualquier lado y está en óptimas condiciones, entonces lo voy a depreciar en 5%. Sin Y embargo, perdí una consulta. ¿sí? Entonces, una depreciación, dependiendo, digamos, el uso del vehículo o cuánto tiempo lleva el vehículo o kilómetros recorridos, por decirlo así, Ajá, así se va a depreciar. O sea, no necesariamente siempre va a ser el 20%. exacto. Ese es el análisis, es el criterio que nosotros tomamos los contadores para ver el uso del vehículo. Sin embargo, aquí vengo yo con la contraparte de la SAT, que ellos son muy cuadrados, muy cerrados de cabeza y dicen, no, la ley dice 20% y 20% usted tiene que depreciar, ni más ni menos. Y no entran en razonamiento de decir, mire, es que el vehículo no se está depreciando de esa magnitud, me va a durar más de los 5 años. Un 20% son 5 años, 20, 40, 60, 80, 100, 5 años. No, es que es 20, depreciemos en 20, según lo que establece la ley, porque si no es así, la SAT no se los topa. No pueden depreciarlo por más de 20 y tampoco lo pueden depreciar por menos de 20. Entonces, ¿por qué me está diciendo esto, Lick? Bueno, para los administradores y auditores igual, ambos van a recibir unas clases que se llaman NIFs y lo es parte del inicio que nosotros vimos, las normas internacionales de información financiera para unificar criterios con otros países que sí aceptan esos criterios de decidir cuánto porcentaje depreciar. Ahí es donde nosotros vamos a poder trabajar cuánto porcentaje es más, cuántos porcentaje menos. Fiscalmente, que es lo que estoy explicando yo ahorita, tenemos que depreciarlo por el porcentaje que diga la ley. Pero nuestro análisis es ese, y así como lo platicamos con el joven que habilitó su micrófono, que no vi el nombre, perdón, eh, ese es el criterio que nosotros tenemos que ver. ¿Cuánto es el desgaste que estamos teniendo cada uno? Perdón, Siga. licenciada, ¿Sí? solo una duda más. Y cuando no necesariamente es directamente con SAT, sino que es como que, digamos, tipo una aseguradora. Ajá. eh, a usted si tiene un accidente o usted le pegan y el vehículo que a usted le pegó está asegurado y a usted le echaron a perder su vehículo, por decirlo así, Ujú. ¿Sí? y dicha empresa le da a usted la opción de declarar su vehículo, por decirlo, pérdida total y le van a reponer su vehículo. Ajá. Allí eh, ellos pueden, ¿cómo decirlo? Ellos pueden
por criterio propio de la aseguradora. ¿Y en qué tasa le va? Siempre va a ser el 20%, ya que no es directamente con SAT, por decirlo así. No, en este caso, bueno, ya específicamente con una aseguradora, ellos tienen parámetros, ellos tienen otros tipos de procesos y procedimientos que utilizan, e incluso están las leyes que regulan a las aseguradoras. Ahí se establecen otros coeficientes, otros trabajos, pero específicamente es para determinar si se declara pérdida total o no, cuánto es el deducible que vamos a tener por esos seguros y cuánto es lo que tienen que pagar ellos. Pero eso estamos hablando directamente de una aseguradora que está viendo cuánto va a pagar por ese vehículo que se destrozó. Es totalmente diferente a lo que estamos viendo. Nosotros estamos viendo aquí el registro del vehículo. En este caso, si es de una empresa ese vehículo, pues la aseguradora viene y nos dice, mire, es pérdida total y me devuelve el dinero, me da dinero, por eso hay otros registros contables que hacer. Sin embargo, en este caso, nosotros tenemos que sacar de la contabilidad de ese vehículo. Ya no va a haber depreciaciones y amortizaciones que calcular con base a la ley. Ya es otro proceso que tenemos que hacer. No sé si respondo a tu duda con esto. Sí, Lick, ¿Sí? gracias. Ok. Dice, la base de cálculo de las depreciaciones que nos refiere la legislación fiscal pueden ser las siguientes. Costo de adquisición, costo de producción, por revaluación, siempre que se haya pagado el ISR correspondiente, costo de mejoras incorporadas con carácter permanente. Esto nos va a permitir las diferentes formas de depreciar, de hacer ciertas depreciaciones. Vamos a ir viendo de forma teórica esta parte. Ustedes van a recibir una clase posteriormente donde van a aprender a costear. Entonces ya van a ver los diferentes costos, pero esto legalmente es lo que nos permite la SAT. Normalmente las empresas lo que hacen es el proceso de adquisición. Esa es la primera. Si a mí me cuesta 65,000 quetzales un vehículo, le voy a dejar un valor de residuo, le decimos nosotros un valor mínimo de un quetzal, y entonces yo voy a depreciar solo sobre 64,000 el valor para que mi vehículo siempre se vea reflejado en los libros contables por un quetzal hasta que se totalmente deprecie y lo saque. Eso es para no hacer el famoso costo de revaluación que habla aquí, que lo que pasa es que cuando ya llega un activo totalmente depreciado y queremos darle nuevo valor y seguir depreciando, nosotros tenemos que hacer una evaluación de ese vehículo y pagar por ese adicional un porcentaje de ley, que es un 10% si no mal recuerdo. En el caso de los inmuebles, se calculará la depreciación tomando en cuenta el valor más reciente o el que sea de mayor entre lo registrado en la matrícula fiscal o el catastro municipal. Además, no se admite la depreciación sobre el valor de la tierra, solamente sobre el edificio. ¿Qué quiere decir? Aquí era donde yo les decía que no utilizáramos la cuenta de inmueble. Cuando no se precise el valor del edificio y mejoras, se presume que el 30% de ese valor corresponde a terreno y el 70%, el restante, al edificio. Porque recordemos, los terrenos no se deprecian, ganan plusvalía. En cambio, el edificio sí se deprecia, se deteriora. Entonces, para la cuenta de inmuebles, nosotros tenemos que hacer esa separación. Que si nosotros lo tenemos registrado en nuestra contabilidad por separado, terrenos y edificios, es muchísimo más fácil de poder trabajar. Por otra parte, las amortizaciones de activos intangibles, la base de cálculo será el costo de adquisición y debe amortizarse en un periodo no menor de 5 años, a excepción de los derechos de llave, cuyo periodo mínimo de amortización es de 10 años. Eso lo dice la ley. La forma de cálculo de depreciaciones y amortizaciones se basa en el método de línea recta, que consiste en aplicar un porcentaje anual fijo y constante al valor de la base.
Es importante indicar que a solicitud del contribuyente, la SAT puede autorizar otros métodos de depreciación. Ojo, si lo autoriza, por escrito tiene que tenerlo todo. Si no tienen escrito las cosas, después los de la SAT se pueden hacer los locos y decir no, 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 ajustar y cobrar impuestos. Papelito habla, decimos nosotros. Es importante, la SAT puede autorizar otros métodos, considerando condiciones especiales del activo. Una vez adoptado o autorizado un método, se debe aplicar siempre y no puede cambiarse sin previa autorización de la SAT. Si nosotros aplicamos una forma de depreciación, un método, ese es el que tenemos que manejar. En conclusión, la inversión en activos fijos será deducible para el cálculo del impuesto sobre la renta a través de las depreciaciones y amortizaciones, siempre que se cumplan con las condiciones de que dichos activos sean útiles, necesarios, pertinentes e indispensables para producir o conservar la fuente productora de ingresos de esa empresa. Y aquí ya les hablo del artículo 16 y 17 de cómo se está trabajando. Les dejo en este cuadro cuáles son los porcentajes de depreciación que hoy por hoy siguen siendo los mismos, no han cambiado, a excepción de los gastos de instalación, que si no estoy mal están por acá, que esos ya no existen. Y nos vamos a quedar aquí. El día de hoy estamos viendo teoría, el próximo día de clases terminamos con teoría y entonces ya vamos a ir a la práctica para que los entendamos un poquito más. Yo les voy a presentar en cuanto a las depreciaciones y amortizaciones un reporte que normalmente en las firmas de auditores trabajamos para poderlo analizar y calcular y revisar que las empresas lo están haciendo bien y que una empresa desde ya lo puede aplicar también para sus conocimientos. Hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. ¿Dudas, preguntas tienen en este momento? Si no, pues ya sabemos que las dudas o las preguntas las vamos a ir resolviendo poco a poco y en la práctica espero que lo entendamos un poquito más. Hoy fue un poquito tediosa porque fue teoría, pero estamos con ellas. No se me vayan ahí. En la práctica es donde surgen las dudas, Lick. ¿Sí? ¿Cómo dijiste? En la práctica es donde surgen las dudas, le digo. Sí, ¿verdad? Bueno, pero vamos a practicar un poquito más entonces. No se me vayan a ir, por favor, porque estoy tomando la asistencia. Permítanme un segundito. Y así ya después ya los dejo libres para que se vayan con su siguiente catedrático. Gracias, Lick. Feliz día. ¡No se me vayan! Solo voy a tomar la asistencia. Denme un segundito. Listo, ahora sí. Pasen buen fin de semana. Nos vemos el próximo sábado. Gracias, licenciada. Feliz día. Feliz día.